En este video vamos a ver un pequeño recordatorio de la carta de Smith. La carta de Smith es un sistema coordenado en el cual yo voy a poder representar impedancias con valores normalizados. En este caso tenemos la carta de Smith de impedancias y de admitancias en el mismo plano. De color rojo tenemos la carta de Smith de impedancias, de color azul la carta de Smith de admitancias. Hay que recordar que nuestra admitancia es el inverso de nuestra impedancia. Bueno, vamos a concentrarnos en la carta de impedancias, que es la de color rojo. En un sistema convencional, por ejemplo en coordenadas cartesianas, yo tengo mi eje XY. Aquí solamente estoy poniendo los valores positivos. Para cada valor positivo de X habrá un valor positivo de Y. Entonces, en un eje coordenado XY, yo tengo los valores de X y para él le va a corresponder un valor específico de Y. Para cada valor de X, ese va a ser un valor constante como una línea recta. Aquí siempre va a valer 1, toda la línea recta va a valer 2, esta otra línea recta va a valer 3, esta 4 y así sucesivamente. Para el caso de las Y's, igual tenemos líneas rectas cuyo valor siempre va a ser el mismo, este 1, este 2, este 3 y así sucesivamente. Entonces, nuestra carta de Smith es algo semejante, pero en vez de tener líneas rectas, tenemos círculos y tenemos curvas. Entonces, aquí vamos a concentrarnos en la parte roja. Aquí vamos a representar en este eje que tenemos aquí, en el eje de simetría de nuestro círculo que vemos ahí, tenemos las coordenadas que van desde un valor 0, punto 1, punto 2, punto 3, etcétera, etcétera. En el centro de nuestra carta de Smith tenemos el valor 1. Y de ahí en adelante, hacia nuestra derecha, tenemos valores mayores que 1, 1.2, 1.4 y así sucesivamente. Entonces, como habíamos mencionado, esta carta de Smith tiene valores normalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a representar los valores de impedancia con respecto a otro valor. En pocas palabras, nuestra impedancia que necesitamos colocar en la carta de Smith la vamos a dividir por un valor específico que nosotros requiramos. En teoría puede ser absolutamente cualquier valor. Para cuestiones prácticas, generalmente se normaliza con respecto a la impedancia característica del sistema, que generalmente, aunque no siempre, es un valor de 50 ohms. Entonces, nuestra impedancia, vamos a llamarla Z minúscula 0, va a ser igual, no Z minúscula L, vamos a llamarla Z minúscula L, va a ser igual a Z mayúscula L entre Z0. Entonces, aquí me va a dar cierto valor y hay que recordar que mi Z tiene un valor real, que es la resistencia, y un valor imaginario, que es nuestra reactancia. Y la reactancia pues puede ser una reactancia positiva o una reactancia negativa. Si la reactancia es positiva, estamos hablando de un elemento inductor. Si la reactancia es negativa, estamos hablando de un elemento capacitor. Entonces, estos gráfica que tenemos aquí, esta escala que va de punto 1, punto 2, etcétera, hasta un 1 y de ahí en adelante, en teoría, este punto que tenemos aquí vale infinito, este punto que tenemos acá vale 0 y este es 1. Entonces hay que recordar que para la carta de impedancias voy desde un valor 0 hasta un valor 1 y este eje me representa la parte real de mi impedancia, es decir, me va a representar la resistencia. Y podemos ver que en cada uno de esos puntos numerados existe un círculo, por ejemplo,
Este vale 0.6 y quiere decir que todo este círculo que tenemos aquí, todo este círculo, todo el círculo, ya sea para acá o para la parte de abajo, todo el círculo vale 0.6. Ahora, en la periferia de mi carta de Smith, yo tengo también unas escalas en color rojo. Aquí veremos la escala que va punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, etcétera, hasta un valor aquí en la parte superior de 1, 1.2, 1.4 y así va subiendo hasta llegar nuevamente a este punto que vale infinito. Pero también por la parte de abajo, es decir, en el semicírculo inferior, tenemos valores punto 1, punto 2, punto 3, etcétera, subiendo el valor hasta un valor 1 y de ahí valores mayores que 1 hasta llegar a un valor infinito. Bien, ¿por qué tenemos esa repetición de escalas? Porque el semicírculo superior, que tienes estas escalas en rojo, me representan reactancias positivas y el semicírculo inferior con esta escala me representa reactancias negativas. Y si observamos, esas reactancias se cruzan con curvas. Esta curva, por ejemplo, es de 0.7 y siempre vale 0.7, 0.7, 0.7, 0.7 hasta intersectarse con el valor que yo tengo acá. O esta que yo tengo aquí vale 1, me estoy concentrando en la roja, y en todo ese punto siempre va a valer 1. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una impedancia ZL igual a 10 más J40, por ejemplo, ohms. Y esa impedancia yo la quiero representar en mi carta de Smith. Entonces primero tengo que normalizarla. Vamos a suponer que la voy a normalizar con respecto a Z0 y este Z0 vale 50 ohms. Entonces la impedancia normalizada ZL minúscula va a ser igual a 10 entre 50, que es 0.2, más J40 entre 50, que me da 0.8. Entonces, esta parte, recuerden, es la parte real. Entonces, yo voy a buscar esa parte real aquí en esta escala. Tengo 0.1, 0.2. Aquí yo tengo 0.2. Y la parte imaginaria es 0.8. Entonces, yo voy a buscar 0.8. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Entonces, en este punto yo tengo el valor de la reactancia y en este punto el valor de la resistencia. Pero ¿dónde va a estar colocada esta impedancia normalizada? Pues va a estar colocada en la intersección del círculo que vale 0.2. Vamos a prolongar el círculo con la curva que vale 0.8. Y en ese cruce, aquí en este cruce, ahí yo tengo mi impedancia ZL normalizada. ¿Qué pasaría si en vez de tener un punto 2 más punto 8, vamos a suponer que tengo yo otra impedancia ZL2, vamos a llamarle ZL2 igual, aquí voy a inventar un valor, 0.5 por ejemplo, menos J1.6. Entonces, vamos a borrar todo ahorita, vamos a ponerlo de nuevo, ZL igual, bueno, ZL2 normalizada, 0.5 menos
1.6. Entonces, cuando yo tengo esos valores, ahora yo sé que mi reactancia es un valor negativo, entonces ese debe estar en la parte de abajo. Por lo que yo voy a buscar primero ese punto 5, que es mi parte real, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 es esta curva, es este mi círculo, y la parte reactiva es menos 1.6, entonces yo lo voy a buscar acá, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, hasta acá está 1.6, y como está en el semicírculo de abajo, pues es negativo, entonces toda esta curva, toda la puedo prolongar hasta llegar hasta este valor, vale menos 0.6, y ahora voy a prolongar el círculo de la parte real, prolongamos ese círculo, y en la intersección de esos dos curvas, ahí yo voy a tener mi impedancia ZL2. Entonces, esa es la forma en cómo yo puedo colocar mis impedancias en mi carta de Smith. Repasando, el eje central me representa las resistencias y estas siempre deben ser positivas. Lógicamente más adelante veremos amplificadores de bajo nivel de ruido y vamos a ver que yo puedo tener resistencias negativas y eso es un problema muy grande. Las reactancias van nuevamente desde un valor 0 en este punto a la izquierda de la carta de Smith, van a subir por toda la periferia de la carta de Smith con valores que empiezan en 0 aquí, punto 1, punto 2, punto 3, etcétera, 1, 1.2 y así hasta llegar a infinito. Y por la parte de abajo tengo los valores negativos, punto 1, punto 2, punto 3, etcétera. Pasamos por 1, valores mayores que 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta llegar a infinito. Esa es la carta de Smith de impedancias. Ahora, la carta de Smith de admitancias la tenemos representada en color azul. Entonces, la carta de admitancias y la carta de impedancias son equivalentes y es como si yo girara una de ellas 180 grados. Ahora, fíjense que para el caso de las admitancias, hay que recordar nuevamente que la admitancia es el inverso de mi impedancia. Entonces tenemos que Y es igual a 1 entre Z, por lo cual Y va a estar conformada por una parte real que le voy a llamar conductancia y una parte imaginaria que la voy a llamar susceptancia. Yo voy a tener también susceptancias positivas y susceptancias negativas. Para este caso, la susceptancia positiva es de un capacitor, la susceptancia negativa es de un inductor. G pues, es el inverso de la resistencia, siempre va a ser positivo en este caso. Entonces, ahora vamos a observar que en el eje central, ahora la escala en color azul va en orden ascendente desde derecha a izquierda, empezando aquí en 0, punto 1, punto 2, punto 3 y así subiendo, y en el centro nuevamente sigue siendo 1 y a la izquierda de esa parte central tenemos valores mayores que 1, 1.2, 1.4, 6, 2, 3, 4, etcétera, nuevamente hasta llegar en este punto a infinito. Por otra parte, esta susceptancia la podemos observar en la parte de arriba, nuevamente va a empezar aquí en 0, punto 1, punto 2,
punto 3, punto 4, punto 5, etcétera. Llegamos a 1, valores mayores que 1 hasta llegar a infinito. Y por la parte de abajo también tenemos 0, punto 1, punto 2, punto 3, etcétera, etcétera, llegar a 1 y valores hasta llegar a infinito. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora las susceptancias negativas van a estar representadas en el semicírculo superior, es decir, esta escala de color azul, esto que tenemos acá. Y el semicírculo inferior, la escala que tenemos abajo, me va a representar las susceptancias positivas. La forma de cómo encontrar las admitancias es exactamente lo mismo. Localizo la parte real en este valor, localizo la parte imaginaria, ya sea en la parte de arriba si son negativas, en la parte de abajo si son positivas. Entonces, este es un video solamente de recordatorio de cómo encontrar las impedancias en la carta de Smith, porque se va a necesitar para el diseño de amplificadores de bajo nivel de ruido.